Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Hola a todos, mi nombre es Katy Kopp y bueno, en esta oportunidad me han pedido compartir mi testimonio con todos ustedes aquí en el Congreso Semper Fidelis Christus. Yo soy colombiana y bueno, pertenezco al movimiento, soy colaboradora y cada vez que puedo, para la gloria de Dios, pues doy mi testimonio. Entonces esperemos que me salga bien porque esta vez es primera vez que lo voy a hacer grabado. Pero bueno, confío en Dios, en que Él siempre tiene una manera de orar en nosotros y para nosotros y por nosotros o con nosotros. Entonces le pido que en este momento me ayude, me guíe, me ponga las palabras que Él necesita para yo poder comunicar lo que Él tenga que comunicar a través de mi testimonio. Bueno, soy colombiana, tengo 45 años, soy mamá de una bebé de 2, un regalo que Dios me hizo, y vivo acá en Miami. Vivo en Miami ya hace más o menos 17, 18 años. Llegué aquí por temas de estudio, quise venir a este país a estudiar y bueno, yo viví en Colombia, siempre en Barranquilla, estudié en un colegio católico, Compañía de María la Enseñanza, un colegio de monjas en donde siempre pues tuvimos una educación católica, pero desafortunadamente en ese momento la verdad mi fe era solamente una fe de razón, o sea, no era una fe de razón y de corazón. Yo no había tenido verdaderamente un encuentro con nuestro Señor. Entonces, pues era realmente una católica tibia, súper, súper tibia. Entonces me vengo a este país a estudiar Fashion Merchandising, que es mercadeo de modas. Y el estar lejos de mis padres, el estar lejos de mi familia, el vivir aquí una vida, eh, por así decirlo, basada pues, en estudiar y en socializar, pues me fue llevando, creo yo, a alejarme cada vez más del tema de la iglesia. Eh, ¿Por qué? Porque a los 20 años, 22 años, pues es realmente muy difícil y es una obra y es una gracia de Dios que una persona a esa edad pueda tener la conciencia de una relación con Dios. Yo en ese momento no la tenía, entonces vine a este país, pues estudié y empecé a trabajar pues, en mi carrera, que es como asesora de imagen. Eh, la verdad que me fue muy bien, no me puedo quejar, desde el comienzo siempre tuve las puertas abiertas, se me fueron abriendo muchas oportunidades y bueno, yo soy amiga de una artista muy importante colombiana que es Shakira, estudiamos en el colegio juntas, entonces eso también me permitió, o sea, trabajé con ella y eso después me permitió obviamente tener pues acceso o me abrió las puertas a tener una experiencia mucho más global. Entonces mi carrera obviamente fue creciendo, creciendo y pues cada vez me iba mejor. Cada vez me iba mejor en el sentido de que tenía más trabajo, ganaba más dinero, tenía más reconocimiento en este medio del medio artístico y bueno, pensaría uno que eso es como lo que todo el mundo anhela, ¿no? Lo que todo el mundo desea. Eh, pero desafortunadamente en mi corazón había un vacío muy grande. Yo recuerdo que mucha gente me decía cuando yo iba a Colombia, me decían, Katy, qué espectacular, cómo te está yendo de bien, porque claro, yo trabajaba con todos estos artistas y tenía como quien dice la vida soñada, pues. Pero como les digo, mi corazón estaba cada vez más vacío. Eh, yo pasé por relaciones afectivas que tampoco me ayudaron porque fueron relaciones afectivas
en donde el amor realmente no existía. Había pues ese amor que le llaman, que es estar con una persona, pero en donde realmente no hay compromiso, donde es un amor egoísta, donde te quiero solamente si haces esto, te quiero solamente si eres aquello, te quiero solamente si luces así. Entonces eso tampoco pues me ayudó a mí en mi proceso de cómo llevaba yo mi alma, ¿no? Yo sentía que mi alma iba cada vez en un profundizarse en tristeza, en desolación, en vacío, porque como les digo, mi carrera realmente no estaba enfocada a nada más que no fuera cosas superfluas, y pues mis relaciones afectivas tampoco estaban fundamentadas en un amor verdadero. Entonces hubo ciertas situaciones que se dieron tanto en mi vida afectiva como en el tema de mi carrera, que fueron, como quien dice, detonantes. Yo recuerdo una vez, en este tema de trabajar como asesora de imagen, pues uno trabaja mucho con las revistas, con las revistas de moda, las revistas del espectáculo, y pues yo trabajaba con pues casi todas. Incluso llegué a trabajar con revistas pues de adultos, por así decirlo, como son estas revistas como Maxim, y incluso llegué a trabajar, hice uno que otro proyecto para Playboy. Uno diría, pero ¿qué tiene que hacer una vestuarista vistiendo a alguien para Playboy si en Playboy lo que hacen es quitarse la ropa? Pues sí, a mí me tocó hacer un proyecto con ellos, y pues yo era encargada obviamente de todo el tema de la lencería, y yo me acuerdo que fue precisamente en ese proyecto en donde por primera vez escuché la voz de Dios. Yo me sentía incómoda porque yo realmente no hice muchos de estos proyectos. Fueron contados con una sola mano realmente. Pero este en particular era un proyecto con un fotógrafo muy importante, y pues a mí me llamó la atención por el tema de poder relacionarme con este fotógrafo. Pero yo recuerdo que yo en ese proyecto yo estaba incómoda. Yo veía la manera como la modelo se manejaba en ese set, y yo la sentía a ella también en cierta incomodidad, porque claro, no debe ser fácil para ninguna mujer, por más de que haga esto por mucho tiempo, desnudarse frente a personas que no conoce. Y uno cree que no, pero en un set de fotografía o en una producción de estas hay fácilmente 10, 11 personas detrás de cámaras, y imagínense lo difícil que debe ser llegar a ese punto donde tu desnudez es así de pública, ¿no? Entonces yo recuerdo que ese día fue la primera vez que yo escuché que Dios me dijo: Katy, ¿qué haces aquí? Y yo sé que fue la voz de Dios porque yo la sentí que no era mi voz. O sea, sí era mi voz, o sea, sí fue un pensamiento que se me vino, pero fue un pensamiento que yo sentí que venía de otro lugar. Pero bueno, como hace uno normalmente en estos casos, esa voz yo no le hice mucho caso, y yo terminé mi trabajo y pues me fui a mi casa, y nada pasó. Pero realmente esa fue la primera vez en el que Dios me fue, como quien dice, llamando, diciéndome: aquí no perteneces, este no es el lugar que yo quise nunca para ti. Entonces, obviamente con todas esas cosas, yo sé que mi alma fue llegando a una desolación mucho mayor,
a una tristeza mucho mayor, porque cuando Dios te habla al alma, Él le habla al alma con un propósito. Y el propósito que Dios tenía en mi vida era sacarme de ahí, sacarme no solamente de ese ambiente, sino sacarme de esas relaciones, de esas relaciones disfuncionales, de esas relaciones vacías, de esas relaciones tan tristes. Y bueno, yo estaba en ese momento también con una persona que pues me hizo mucho daño estar en esa relación. Yo no puedo decir que fue esa persona la que me hizo daño, porque bueno, solo Dios conocerá su corazón y sus intenciones, pero sí a mí sí me hizo mucho daño estar en esa relación. Entonces yo estaba en un momento de desesperación. Esta persona era una persona que parece mentira, pero yo creo que hemos llegado al punto en el que la pornografía es como algo normal en las relaciones, y esta persona tenía cierta inclinación por eso. O sea, en su vida personal la pornografía era algo que tenía que estar, y eso era algo que a mí me dañaba, eso era algo que a mí me dolía profundamente, porque eso era algo que yo nunca en mi vida había experimentado. Entonces, ese tema de estar en esa relación junto con ir adentrándome a todos estos espacios en donde yo siento que la mujer es tan maltratada en el sentido de que es un objeto, la ven como un objeto sexual, como un objeto de seducción. Yo creo que esas son las cosas que fueron haciendo que mi alma cayera en una profunda tristeza. Entonces, yo recuerdo que fue un día en particular que yo no sé ni cuánto tiempo había pasado que yo no iba a misa, y me fui a misa, y como con toda esta tristeza que yo tenía, yo recuerdo que yo entré a la iglesia y yo no hice sino llorar y llorar y llorar y llorar, y yo le pedí al Señor que si Él realmente existía, se manifestara en mi vida, porque yo sentía que ya mi vida no tenía sentido. Yo sentía que si mi vida era vivir y seguir viviendo de esa manera, pues la verdad a mí ya no me daba como ánimos ni me daban ganas de seguir viviendo. Yo estuve en una profunda depresión, y esa depresión me llevó a pensar en que ya era mejor no vivir. Yo tuve momentos en que yo sentía que lo mejor era pues quitarme la vida, porque ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito de vivir si eso era vivir, no? Y bueno, y fue ahí donde el Señor en su infinita misericordia escuchó mi oración. Yo después de esa misa que fui, como más o menos alrededor de 2 meses, yo tuve un encuentro con una prima que tuvimos un encuentro. O sea, ella estaba viviendo en otro país y ella llegó a Barranquilla. Yo casualmente estaba en Barranquilla en ese momento, y yo recuerdo que ella llegó, me llamó, me dijo: estoy aquí en Barranquilla, vamos a vernos. Yo tenía como 5 años que no sabía de ella, y dije, bueno, ¿sabes qué? Sí, vamos a vernos. Y cuando llegué a su casa, el Señor la utilizó, y estábamos incluso con otra persona, y ella le dijo a su amiga: ¿me puedes dejar sola un segundo con Katy, que tengo algo que hablar con ella? Yo pensaba que era algo totalmente personal, o sea, pensaba que era algo de nosotras dos. Y cuando la otra persona sale de la habitación, mi prima empieza a hablar en lenguas. Yo no sabía ni siquiera que las lenguas existían, entonces yo me quedé como atónita mirando todo esto que estaba pasando. Pero eso duró solamente como un lapso de 1 minuto, que ella estaba orando en lenguas, y ella empezó a hablarme después en español, y el mensaje fue este. Ella me dijo: el abrazo que tanto me pedías, te traje aquí a Colombia a dártelo.
yo soy tu padre, tú eres mi hija y a partir de hoy todo va a estar bien. Entonces, no sé si les conté, pero en ese momento en el que yo fui a esa iglesia, que fui a esa misa, cuando yo le pedí al Señor que se manifestara en mi vida, eso fue lo que yo le pedí. Yo le pedí que me abrazara. Yo le dije, Señor, si tú realmente existes, yo necesito que tú me abraces. Y literalmente eso fue lo que le pedí. Entonces, cuando mi prima empieza a hablar en lenguas, me da este abrazo tan fuerte, tan fuerte, y me dice en español, el abrazo que tanto me pediste, te traje aquí a Colombia a dártelo, yo soy tu padre, tú eres mi hija y a partir de hoy todo va a estar bien. Pues yo caí en lágrimas, obviamente, lloré como creo que nunca había llorado en mi vida, y yo sabía que era el Señor el que me había abrazado. Y la verdad que ese fue el momento en el que, como la Biblia dicen, antes de Jesús, después de Jesús, a partir de ahí mi vida empezó a cambiar. El Señor me fue regalando gracias, una gracia muy linda que yo recibí fue la gracia de la castidad. Y la verdad es que yo ni siquiera sabía que eso tenía un nombre y yo no sabía ni siquiera que se llamaba castidad. Pero yo creo que lo que el Señor me dio fue la gracia de la pureza. O sea, yo a partir de ese momento yo sentía mi corazón en pureza. Y tanto fue que recuerdo que justo después de ese encuentro que yo tuve con el Señor, yo regresé a Miami y yo tuve pues me vi con un amigo que hoy día es sacerdote y ese día yo le hablé y le conté todo lo que me había pasado en mi vida y él me dijo, vamos a vernos la película del Padre Pío. Yo me vi esa película del Padre Pío y yo literalmente sentía, durante la película, viendo la película, yo sentía que, o sea, como si a mí me estuvieran arrancando pedazos de piel, o sea, como si a mí yo sentía un dolor físico tan grande y yo no hacía sino llorar y llorar y llorar y llorar. Y después de ver esa película y después de ese momento en el que yo sentía que me arrancaban como pedazos de piel, porque era literal un dolor físico, yo me acuerdo que yo le dije a mi amigo, que en ese momento no era ni siquiera sacerdote ni seminarista, pero yo le dije, ¿sabes qué? Yo no sé, pero yo voy a partir de hoy a tomar una decisión y es que yo no voy a volver a tener relaciones con ninguna persona hasta el día que me case. Entonces, yo dije esta expresión, o esto salió de mi corazón como un impulso después de ver la película del Padre Pío. Entonces yo sé que fue una gracia también que yo recibí a través de Padre Pío. Y por eso es que yo le he estado y le estaré agradecida también toda mi vida, porque el Padre Pío seguramente intercedió o fue el mediador de que esta gracia llegara a mi vida de esta manera tan concreta. Entonces, a mi vida fueron llegando personas, fueron llegando situaciones, fueron llegando espacios que me llevaban y me promovían a vivir en esta vida de pureza y de castidad. Yo empecé a ir a misa diaria, me confesaba con regularidad, a veces cada semana, porque literalmente yo sentía que mi vida había cambiado, y que yo ya no quería ser la misma, de que yo ya no quería sentirme igual a como me sentía antes. Entonces ahí empezó a cambiar todo en mí, incluso la manera como yo me empecé a vestir, la manera como yo me empecé a comportar, la manera como yo empecé a hablar. Yo era una persona que antes decía muchas vulgaridades. O sea, para mí las vulgaridades eran como algo del día a día. Y yo pienso que uno en Barranquilla, en la costa, de donde yo soy, es una cosa que se ve como muy normal.
Y yo fui limpiando todo en mi vida, incluso mi lengua. Yo le hice una promesa al Señor también y era de que no quería volver a decir mentiras. Yo sentía que la mentira me había llevado a mí a cosas muy feas, porque yo a la persona a la que más le mentí fue a Dios y a mí misma. Yo me mentí a mí misma de que eso era lo que yo quería, yo me convencí a mí misma de que esa era la vida que me hacía feliz cuando realmente no. Y hoy día soy libre y creo que es primera vez que me estoy dando cuenta, como así de claro. Hoy día soy libre porque yo hoy soy feliz de la manera como vivo. No le miento a nadie, no me miento a mí misma. Y, y todo obviamente sé que es gracias a Dios. Yo había incluso tenido problemas para hacer este video porque me parecía súper difícil, nunca había hecho este video de esta manera, nunca había dado mi testimonio por video, pues. Y por eso cuando empecé este video les dije que le pedí al Señor que me iluminara, y sé que es el Señor que está aquí conmigo, porque esto está saliendo de mi corazón, al punto de que estoy aquí llorando sola en una sala, pero realmente todo lo que está saliendo de mí ahorita sale de mi corazón. Y bueno, el Señor fue haciendo cosas maravillosas en mi vida. Yo incluso en el tema de mi carrera empecé a cambiar mis decisiones de trabajo. Yo empecé a decirle que no a proyectos que iban en contra de la dignidad de la mujer. Especialmente el Señor me instruyó a mí claramente en el que yo tenía, si Él me había dado la posibilidad de haber llegado tan alto en mi carrera y de haber tenido tanto éxito, por así decirlo, pues era el momento de saber para qué era que yo había tenido alcance a eso. Y era para poder desde hoy, desde la experiencia que tengo de haber trabajado con los artistas más grandes del mundo del entretenimiento latino, a partir de esa autoridad que tengo por haber trabajado por tantos años vistiendo a las personas más importantes, siendo la protagonista, por así decirlo, de su imagen o de cómo salían en los videos, en las revistas o en las alfombras rojas, pues desde esa autoridad o desde ese lugar, ahora trabajo porque la mujer tenga una posición de respeto y de dignidad. O sea, a mí no me interesa ni me seduce para nada ningún proyecto que sea un proyecto que denigre la imagen de la mujer, en donde la mujer sea mostrada como un objeto sexual, porque hoy sé que somos muchísimo más que eso. Es más, es una falta de respeto vernos solamente así o vernos de esa manera. Y siento que la falta de respeto más grande es las mujeres que a sí mismas piensan que eso es lo único o lo más importante que tienen que dar. Porque si bien una mujer puede llegar a ser muy linda y muy bella y muy sensual, pues hay muchísimo más que dar. Entonces, esa es la razón por la cual hoy yo vivo. Yo, incluso este testimonio es parte de ello, ¿no? Es parte de llevar un mensaje de que la mujer puede lucir preciosa, la mujer puede verse cada día más bella, y no tiene que ser mostrándose, no tiene que ser llegando a lugares o a situaciones que denigren o que devalúen su ser. Entonces yo le empecé a decir que no a muchísimos proyectos, me empecé a quedar sin trabajo pues por estas razones, porque obviamente en la industria
pues nunca lo he hablado directamente con nadie, pero yo sé que el rumor era que yo me había vuelto una persona muy religiosa, por así decirlo, y, y pues yo nunca lo escondí. Por eso les digo que yo hoy día soy libre, porque yo no escondo quién soy, no escondo de qué estoy hecha, no escondo eh, hacia dónde me dirijo en mi vida y cuál es la bandera que llevo. Y yo soy una, por así decirlo, soy, o sea, me he apropiado de la bandera de ser hija de Dios, que trabajo por Él y para Él, y que mi vida es solamente un canvas para lo que Él quiera hacer de mí, eh, incluso con mi trabajo. Entonces, pues sí, mi trabajo, yo seguí trabajando, obviamente he seguido trabajando, todavía sigo trabajando y creo que las personas que trabajan hoy conmigo son personas que valoran, por así decirlo, el buen gusto, son personas que valoran pues la creatividad, son personas que valoran todas las otras atributos pues que puede tener una vestuarista y no solamente el poder desvestir o poder llegar no sé, a crear una situación vulgar. Yo soy partidaria de pensar que la vulgaridad es de las cosas más bajas a las cuales podemos llegar como seres humanos. O sea, incluso no me lo crean a mí, pero en uno de estos testimonios en los que yo doy y en estas charlas que yo hago en Castos, una de las frases que yo siempre saco en la presentación que hago es la frase famosa de Coco Chanel que decía, la vulgaridad es una de las palabras más horribles que existen en nuestro léxico y en nuestro diccionario, y yo trabajo todos los días como diseñadora para pelear contra eso. Entonces sí, Coco Chanel, que es el icono de la moda más grande, creo yo, que ha tenido, o uno de los iconos más grandes que ha tenido el mundo de la moda, en la historia de la moda, y ella dice eso, que la vulgaridad es de las cosas más horribles que hay, pues yo me pego ahí. También soy de esa corriente, por así decirlo. Entonces, pues la verdad mi vida ha cambiado para bien. Yo soy una persona que hoy día soy feliz. Tengo, gracias a Dios, un matrimonio maravilloso. El Señor me presentó un hombre que yo nunca pensé, ni siquiera soñé. Y era el hombre que yo realmente necesitaba. O sea, Él es una persona que me genera a mí la paz que mi corazón siempre anheló. Y Él es la persona que genera el sentimiento que mi corazón siempre supo. Yo siempre tuve una certeza cuando estaba en estas relaciones disfuncionales, y yo siempre tuve la certeza de que el amor era mucho más que eso que yo estaba viviendo y experimentando. Y hoy, gracias al cielo, pues tengo eso. Soy mamá de una bebé de 2 años preciosa. Cuando me dijeron que todos los médicos que yo no iba a poder ser madre porque o sea, yo empecé a buscar a Cecilia cuando tenía 41 años, entonces mis probabilidades, según los médicos, eran de 2%. Yo tenía 2% de probabilidades de ser mamá, pero también le di a Dios la prioridad en mi vida como madre y le dije, Señor, si esto es algo que tú quieres para mí, también te lo entrego, así como le entregué mi pareja, yo le entregué a Dios mi esposo y le entregué a Dios mis hijos o mi hija. Entonces decidí no hacerme ningún método in vitro ni ningún método artificial, por así decirlo. Cecilia fue concebida naturalmente, gracias a Dios. Tuve un parto maravilloso, tuve un embarazo sin problemas, y la verdad yo les puedo decir que yo soy
yo soy feliz. O sea, yo soy una mujer feliz, yo soy una mujer que se siente plena, yo soy una mujer que siente que lo tiene todo porque antes que nada tengo a Dios en mi vida. Hay algo que yo le digo pues a la gente que está cercana a mí y es que la felicidad más grande de mi vida no ha sido tener un esposo, ni siquiera tener a Cecilia. La felicidad más grande de mi vida empezó el día que yo conocí al Señor. Ese día yo conocí la felicidad, o empecé a conocer la felicidad. Y ese día yo conocí realmente el amor. Y para mí el amor más grande de mi vida es Dios. Y después es mi familia, después es mi esposo y después es mi hija. Pero ni siquiera por encima de ellos pongo a Dios, porque yo sé que todo lo tengo gracias a Él. Y pues mi vida es solamente un sí para Él. Entonces yo los animo realmente a que nos mantengamos fieles a Cristo, porque no hay fidelidad mayor de parte suya. O sea, si nosotros somos fieles, Dios es muchísimo más fiel con nosotros. Dios es fiel a la oración más pequeña que se hace, Dios es fiel a la más pequeña intención de cambio que tenga nuestro corazón, Dios es fiel al más mínimo anhelo que tengamos nosotros de ser felices. Él es feliz Él es fiel a esos pequeños anhelos de nuestro corazón. Y lo más hermoso de todo es que Él siempre viene en sobreabundancia. Si nosotros queremos en ese primer intento, en ese pequeño intento de querer algo bueno y solo queremos Él viene y te da A, B, D, C, E, F, G, todo, te lo da todo. Entonces yo los impulso, los motivo, les mando desde el fondo de mi corazón una invitación a que no le tengan miedo a decirle sí a Dios con todo lo que tengan. Así como Él le dijo al joven rico, entrégalo todo y sígueme. Véndelo todo y sígueme. Y venderlo todo es venderlo todo. Y de las primeras cosas, o de las cosas que más nos cuesta siempre vender, es nuestra sexualidad. Porque ahí es donde nosotros realmente creemos que tenemos control. Y yo les digo y les prometo que si ustedes le entregan su sexualidad a Dios, es decir, lo que son ustedes como seres, su ser mujer o su ser hombre, Dios pondrá orden en absolutamente todos los aspectos de su vida. Y pondrá orden, y es un orden un orden lleno de amor y un orden lleno de gracia. Entonces, bueno, espero que mi testimonio realmente les sirva de algo, los motive y los impulse pues a seguir adelante en este camino por el que vamos caminando todos, en el que ninguno va primero que el otro, en donde todos somos iguales y pues Dios nos quiere por igual. Entonces les mando un abrazo, les doy gracias por escucharme, les pido que guarden estas palabras en su corazón, porque para mí no es fácil compartir con personas que no conozco ni que sé quiénes son las que lo van a escuchar. Para mí ni para ninguna de las personas que se abre pues a compartir su vida aquí es fácil. Entonces yo en nombre de ellos les pido también que guarden estas palabras en su corazón y que pues permitan que Dios haga en su vida lo que hizo conmigo y lo que seguramente ha hecho con todos los que le hemos dicho que sí. Entonces bueno, nada, me despido y hasta la próxima. Bye bye.